Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a intentar hacer algo con estos posavasos que he comprado en la tienda de Teddy, ¿vale? Han abierto aquí una tienda al lado de mi casa, con lo cual tengo la ruina asegurada porque cada vez que voy compro 1000 cosas con las que puedo hacer algún vídeo echándole resina, ¿vale? Este tipo de piedra es piedra alcalina tipo pizarra, ¿vale? A lo que ya tiene los topecitos para poderlo poner y que no se deslice. Está muy bien, no recuerdo cuánto me ha costado, la verdad. 2,55 los 4, con lo cual está muy bien de precio. Y vamos a hacer algo muy simple encima, ¿vale? Había pensado hacer una marina, pero que solo sea la espuma sobre el negro de la pizarra. Es decir, crear aquí una especie de línea sobre la espuma blanca del mar, donde vamos a soplarle para que quede las celdas encima de la parte negra, con lo cual no tenemos que hacer prácticamente nada, ¿vale? Es lo que he pensado, se puede hacer 1000 cosas, pero como ya he hecho casi de todo, no sé exactamente qué hacerle aquí. Podríamos pintarlo, podríamos hacer 1000 cosas. Vamos a hacer eso que se me ha ocurrido y vamos a ver cómo queda. Para eso, sí, como esto, la parte de los laterales es más porosa, porque está cortada, lo que voy a hacer es proteger la parte de abajo, ¿vale? Y para proteger la parte de abajo vamos a utilizar el nuevo producto que hemos sacado en resinpro.es, donde es un látex, se llama Látex Pro, donde con este producto lo vamos a echar encima de la superficie. Este posavaso de madera, que también los tenemos en Resin Pro, ya la he pintado de negro una cara y ya le he dado ese Látex Pro en el borde, como vemos, casi 1 centímetro y medio hacia adentro, para que cuando yo pinte algo encima, las gotas que me vaya a quedar de la resina que va a chorrear por debajo, se me quede encima de esta superficie que le hemos echado de látex. Después eso se quita como el papel de una magdalena y sale perfecto y súper limpio, ¿vale? Entonces, el producto. Yo he comprado este tipo de botecitos, que los compro para aplicar 1000 cosas. Lo tengo aquí ya puesto. Es decir, este es uno de ellos. Este ya es con el producto del Látex Pro dentro, ¿vale? Pero esto lo podéis comprar en AliExpress o en Amazon, en cualquier sitio de estos. Son aplicadores, hay de mucho tipo de aplicadores. Tengo que tener por aquí algún que otro más pequeñito. Este, por ejemplo. Tengo este otro, que es diferente. Tengo los Liner, que son este tipo. Es decir, aplicadores hay un montón en el mercado. Ya lo que más os gusta a ustedes. No tiene nada que ver, que no porque cogéis uno a otro os va a salir mejor, os va a salir peor, ¿vale? Con este tenemos más que de sobra. Es una puntita súper fina. Y lo que voy a hacerlo en uno, no lo voy a hacer en todos, para que veáis el proceso, que no tiene ninguna ciencia, ¿vale? Le voy a quitar esto de aquí para que no me moleste. Y lo único que tendríamos que hacer es aplicar el producto. Vamos a ver si se ha quedado seco. De no usarlo, muchas veces se queda seco, ¿vale? Vamos a cambiar la cánula por esta otra y después la limpio. Muchas veces que la cánula se queda, de no usarla, se queda seca lo que es el producto. Echamos el producto por el borde, siempre bordeando lo que es la zona del filito del producto que vamos a tapar, ¿vale? Con medio centímetro tendríamos suficiente, porque más de medio centímetro no va a gastar lo que es la gota cuando vaya a quedar abajo. Normalmente yo le doy 1 centímetro, pero como aquí tenemos las patitas en las esquinas, pues yo le voy a dar un poquito menos, pero con llevarlo al borde, él se queda ahí, es autonivelante, se queda en el filito intentando que no se salga. ¿Vale? Como vemos, es muy fácil de aplicar, no tiene ninguna ciencia. Si es verdad que esto después hay que esperar 24 horas a que esto realmente esté seco, ¿vale? Hasta que esto no esté completamente seco, no podemos continuar con lo que queremos hacer debajo. Pero es una forma bastante buena de proteger toda la superficie que queramos que no se manche de resina. En este caso son posavasos, pero imaginaros que queréis proteger una tabla de madera o un marco de foto, algo que no queréis que se manche la parte de abajo, ¿vale? Tal cual. Esto lo vamos a dejar sin 24 horas. Voy a hacer lo mismo con estos otros tres. Lo dejo que se cure, es decir, que se ponga duro lo que es el producto para que se ponga igual que esto, ¿vale?
unas 24 horas. A las 24 horas continuamos con el vídeo. Ya tenemos lo que son los posavasos con la parte de abajo con el látex pro echado por la parte de abajo para que no las gotas que se nos queden encima del látex pro y después lo podamos quitar perfectamente, ¿vale? Una vez que tenemos los posavasos así, yo voy a utilizar unos tupper chiquititos para ponerlo debajo para que la pieza esté apoyada sobre esta superficie, ¿vale? Para que cuando gotee en el plastiquito que tenemos debajo, que es un papel de horno. Ahí. Y ya tengo aquí la resina modelo One to One Flex, que es la que tengo aquí mezclada, que es este modelo. La modelo normal es la que yo más uso, ¿vale? La modelo One to One normal, pero como no tengo, pues voy a utilizar la modelo One to One Flex. Como es para encima de una superficie lisa, en una capita de un par de milímetros, nos viene perfectamente ese modelo. Sí es verdad que va a quedar un poquito más flexible, pero bueno, a mí eso me da exactamente igual. Estoy viendo que no sé si apoya esto bien aquí. Veremos a ver si está bien nivelado. Este, por ejemplo. Ahora. Vale, una vez que lo tenemos así, pues vamos a coger un vasito de plástico. Está un poquito de polvo. Y una vez que tenemos esto, vamos a echar un poquito de tinta piñata blanca, ¿vale? La movemos muy bien para que el sedimento que tuviera del pigmento debajo salga perfectamente. Echamos un buen chorreoncito de tinta piñata blanca y vamos a echar un poquito de la resina que ya está mezclada. Vale. Voy a coger un palito para mezclar. Sí, es verdad que está súper líquida, ¿vale? ¿Por qué? Porque he mezclado mucha cantidad y he mezclado muy rápido y me han salido muchas burbujas, con lo cual he metido la mezcla en un poquito de agua caliente para que se vuelva un poquito más líquida. Sí, es verdad que para lo que vamos a hacer, como lo único que voy a hacer es un poquito de espuma, un poquito, tampoco quiero hacer mucho, pues yo creo que puede quedar bien. Lo que no sé si está bien nivelado esto, pero bueno, vamos a echar un poquito de resina en la parte, vamos a quitar todo esto del medio para que no me manche y vamos a echar, por ejemplo, desde aquí hacia allá, ¿vale? Es decir, todas las voy a hacer así porque yo después puedo cambiarlo cuando esté hecho. No voy a echar mucha cantidad, voy a dejar un bordecito sin echar porque en una de las esquinas quiero que se quede lo que es el color de la pizarra, de lo que es la pieza. Vamos a echar así. Por ejemplo. Lo ideal sería que una vez que termináramos de hacer esta capa, echarle una nueva capa encima de todo, donde cubra también la parte que no le vamos a echar ahora la espuma, ¿vale? La parte que sería de la orilla. Eso sería lo ideal, pero yo voy a intentar hacerlo todo y lo voy a dejar así. Esta parte se va a quedar sin resina. Se irá un poquito para acá, pero se va a quedar una parte sin resina. Lo ideal es al día siguiente, cuando ya esté seca la primera capa, echarle una capa encima de todo para que cubra también esto y todo quede totalmente liso. Eso sería lo ideal. Pero ya veré yo si lo hago o no lo hago o lo dejo tal cual, como es para mí. Estos posavasos van a ser para mí, para tenerlos en casa. Pues si quedan bien los vasos encima sin que se caigan ni nada, lo dejaré tal cual. Pero si no, lo ideal sería echarle una siguiente capa para cubrir todo, ¿vale? La resina agarra perfectamente en las piedras de pizarra. Esto se queda súper duro y es imposible de despegar sin romper la pizarra, ¿vale? Como es poroso, agarra perfectamente.
Y si gotea, ya no nos tenemos que preocupar porque la parte de abajo ya la hemos protegido con el látex pro que le hemos echado al principio. Vale, de hecho yo le voy a dar con un palillito de los oídos mezclado con un poquito de resina porque quiero que quede resina en el borde de la pieza, es decir, que quede un poquito para que proteja también y haga que no se quede poroso lo que es el posavasos por ese lateral y que quede brillante como el resto, ¿vale? Podéis dar con una esponja, yo le voy a dar con un palito de los oídos que es barato y cuando termino lo tiro y listo. Le voy a dar solo a la parte real que está mojada, ¿vale? La parte que está seca la dejo tal cual, para que parezca que sea una prolongación de lo que hemos echado de resina. Que donde está mojado y donde no está mojado, pues lo hemos dejado seco. No nos preocupamos porque, como hemos dicho, la parte de abajo ya está protegida con el látex pro, con lo cual las gotas que vayan a caer se van a quedar encima del látex pro y no nos va a estropear la parte de abajo del posavasos. Vale. Tal cual. Una vez que lo tenemos así, vamos a posicionarlo un poquito, ¿vale? Y como vemos va goteando, que eso no me molesta para nada. Una vez que lo tenemos así, voy a darle una pasadita con la antorcha. Para eliminar todas esas burbujas que he provocado al mezclar la mezcla y las burbujas que van a salir, porque tener en cuenta que lo que es la piedra es porosa, con lo cual va a provocar burbujas la misma piedra, ¿vale? Tal cual. Sí es verdad que vemos que en algún punto se está viniendo un poquito para acá, más de lo que me gustaría. Voy a coger tal cual con una paletina de esta de madera y lo que voy a hacer es, aunque debería de esperar más tiempo, ¿vale? Porque llevamos muy poco tiempo y esto está súper líquido. Esto veremos a ver cómo sale. Pero está muy líquido, ¿vale? Deberemos de esperar unos 40 minutos para echar el blanco, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a intentar echar tal cual con una paletina, la cual la voy a mojar en el pigmento blanco y voy a hacer como una pasada desde la superficie hacia afuera. ¿Vale? Hacia afuera. Tal cual. ¿Vale? Voy a darle solo una pasadita con la antorcha. Y listo, ¿vale? Lo voy a dejar que catalice así.
Sí es verdad que esto se moverá, se irá cayendo por los laterales, intentará estirarse, con lo cual lo bonito de la cerda de ahora se cambiará, pero eso pasa siempre, ¿vale? También esta resina es de media densidad. Contra más densa sea la resina, mejor queda el efecto de las cerdas, ¿vale? Recordadlo. Contra más densa es la resina, mejor queda el efecto del mar. Para hacer efectos marinos necesitamos una resina de media densidad o alta densidad, ¿vale? Voy a ponerle algo por encima para que no se me manche mucho y espero 24 horas para que catalice. Ya tenemos completamente curada lo que es la capa de resina que le hemos echado y como vemos y como dije antes, la parte blanca siempre cambia porque se va a ir estirando, ¿vale? Como tiene alcohol, el alcohol también tiende a crear como una especie de nube, a crearse un poquito más difuminado y bueno, así nos ha quedado. En principio ha quedado chulo tal cual. Lo ideal sería echar una capa nueva de resina transparente encima de todo de tal forma de que todo tenga la misma capa, ¿vale? Tanto la parte que no le hemos echado de resina como la otra. Esto se pondrá de un negro más oscuro, pero se quedará todo liso. Eso sería lo ideal. Pero yo lo voy a dejar tal cual. Estos son para mí, ¿vale? Para tenerlos aquí en casa, con lo cual lo voy a dejar tal cual. Pero lo ideal sería echarle una capita encima de todo para que todo tuviera el mismo nivel. Para que si ponemos un vaso en este ladito, en el lado del borde, pues que no tienda a poderse caer, ¿vale? Yo sabiéndolo, pues no voy a tener ningún problema, pero para venderlo, lo ideal sería echarle una nueva capa encima de todo para que todo quede a nivel. Ya solo tendríamos que quitar lo que es la parte de atrás, todo lo que le hemos quitado, lo que le hemos puesto de el Latex Pro, el producto que le hemos echado al principio, que como vemos sale perfectamente. Es verdad que sin uña tengo menos uña que... pero sale perfectamente. Si no, pues nos ayudamos con un poquito con un cúter, que también podemos darle con un cúter sin ningún tipo de problema, ¿vale? Cualquier filito que quede, le damos con el cúter y como vemos sale perfectamente. ¿Vale? Pero ya no nos queda lo que es la parte de abajo, todo llena de gotitas, de esas gotas que han ido cayendo, que se han quedado encima del producto. En esta parte de aquí sí puede ser que se quede pegadito a lo que es la pieza que es de goma, pero también sale sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así nos quedaría toda la parte limpia, ya nada más que habría que limpiarlo con un poquito de alcohol, porque sí es verdad que la piedra es porosa y se queda todo marcado, pero nos quedaría perfecto. Aquí tenemos el brillo. Sí es verdad que no le puse nada al final encima y alguna motita de polvo veo en la superficie, ¿vale? Lo ideal es cubrirlo con un cartón o con un plástico, con un algo para que las mijitas que tengamos en el ambiente no caigan encima de las piezas. Tal cual yo lo voy a dejar así, ¿vale? Yo no voy a estar quitándolo todo, es solo para que veáis el proceso, pero que como veis, lo que es el Latex Pro se quita súper fácil, ¿vale? Al estirar van saliendo las gotitas que tenemos encima y lo que hace que nos protege la parte de la superficie donde lo apliquemos. Voy a dejarlo catalizar 2 o 3 días más, porque sí es verdad que solo lo he dejado una noche, pero una vez que esté terminado seguramente los deje tal cual. No le voy a echar nada, pero lo ideal y lo que recomiendo es que se le eche una nueva capa de una resina densa, como por ejemplo la Art Pro o la Art Pro Deluxe o la One to One, que son de media alta densidad, para que quede todo cubierto y todo protegido y todo a nivel, ¿vale? Bueno, pues como siempre pondré el cupón descuento del 10% de descuento para todos aquellos que compráis dentro de resinpro.es para que se os hagan ese 10% de descuento adicional. Y como siempre digo en mis vídeos, espero que os haya gustado, gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.